Buenas noches, amigos, vecinos, compañeros. Un jueves más. Sí, un jueves más para estar juntos, para tratar de pensar juntos en este cambalache internacional y nacional. Nunca mejor dicho, estos cambalaches. Realmente no sé bien por dónde empezar hoy, porque es tan grande la magnitud de las noticias y la problemática que tenemos en el Uruguay, que realmente tendríamos que demorar horas. Pero no importa, tratando de dar algo de información y de acercarnos a la realidad, no con los relatos, sino con las realidades. Estoy un poco sorprendido porque si hay algo del gobierno uruguayo, este gobierno progresista, es que cada día nos deja más sorprendidos. Según, voy a citar la fuente, según el observador de hace un par de días, el gobierno, su principal fuerza política, el MPP, se sentía mal, se sentía criticado, se siente denostado, se siente que hay una campaña contra ellos y por lo tanto habló el que yo llamo el pastor. Sí, porque ya a esta altura es cosa de creer, es dogma, ¿no? Que es el subsecretario de la Presidencia de la República, el Pacha, y dijo lo siguiente. Dijo, es que los compañeros y la gente no entienden que nosotros, más allá de lo que pensemos en esta lucha, tenemos que ser capaces de traer más gente para el Frente Amplio. La podemos comprar en el supermercado. Si ese es el problema, yo pensé que el problema en la política no era la gente solamente, sino que era las medidas, la práctica y lo que hace cada gobierno. Y hablando de gobiernos, yo, yo amigos, saben lo que pienso. Cada 5 años te dicen vos sos el que tiene que votar y elegir, y vos votás blanco, votás colorado, votás cabildo abierto, votás el progresismo, pero en realidad después te das cuenta que no cambia absolutamente, porque el problema real, el que está escondido atrás de esa propaganda electoral de las cuales se gastan millones y millones de dólares para convencerte de que los votes, que realmente hasta el día de hoy no se sabe de dónde salen todos esos millones y millones de dólares a los candidatos y a los partidos políticos para su propaganda, decía votes, ¿a quién votes? Es exactamente lo mismo. ¿Y por qué? De varios puntos de vista, lo que cambia es el relato. Pero el sistema, un sistema injusto, un sistema depredador, un sistema al cual le importa poco el ser humano ante las finanzas, y queda demostrado en todos y cada uno de los gobiernos. Y cuando digo esto, desgraciadamente tengo que hablar no, de lo que está pasando hoy. El Ministerio de Trabajo quiere alinear al Uruguay, y me parece bien, a lo que son las normas internacionales. Por ejemplo, si vos estás trabajando en Europa y tu empresa va a cerrar, te tiene que avisar a ti 15 días antes de su cierre que va a cerrar. O te tiene que avisar 15 días antes que estás despedido de tal fecha en adelante. O vos, si no vas más a trabajar, por ley, tenés que avisarle a la empresa, mire, dentro de 15 días no vengo más a trabajar. ¿Por qué se hace esto? Porque se trata de mantener un elemento que es importante y es la información. Porque teóricamente en esos 15 días pueden pasar muchas cosas, entre ellos intervenir el gobierno, pues, digamos,
pueden pasar muchas cosas, tanto a nivel empresarial como a nivel de los empleados. Inmediatamente salió O'Donnell a decir que eso no es posible. Sientan bien. O'Donnell dijo, eso no es posible. Porque si ya se hace eso, o sea, si dejamos que las empresas, como está pasando, cierren de la noche a la mañana y dejen a todo el mundo como botella de jardín, este, si no hacemos eso, O'Donnell dice que no se puede, porque si hacemos eso, parecería que los que van a entrar, las grandes capitales que van a entrar, van a pensarlo dos veces, porque no van a tener la comodidad de entrar y salir del país como ellos quieren. Lo dice el ministro de Economía del gobierno progresista con un presidente del MPP, partido homogéneo, el que homogénea el Frente Amplio y el progresismo uruguayo. ¿Se dan cuenta dónde estamos? Es lo mismo, es exactamente lo mismo que dijo el Cuquito en la calle. Es exactamente lo mismo que dijeron gobiernos anteriores. Porque lo que no se permite tocar, salud Dante, hermano, gracias por estar, lo que no se permite tocar, y es lo que tenemos que tocar, es más, es lo que tenemos que cambiar, es más, es lo que tenemos que destruir, es el sistema capitalista de producción, de consumo y de distribución. Porque si no, vamos a seguir siempre en la misma historia. Porque el que está hablando es O'Donnell, vuelvo a repetir, es la izquierda, el que se autopercibe de izquierda. Dice, no molestes a las empresas. Es el mismo que está en contra del 1%, que ya se aplica en la mayor parte del mundo, porque te dice, no, el 1%. Y claro, el tipo tiene declarado 5 millones de dólares. ¿A quién viste vos que pague impuestos y le guste que le pagar, que de su capital de 5 millones de dólares le cobren el 1%? Entonces, eso es a lo que me refería hoy cuando le decía, pase lo que pase, gobierne quien gobierne, si no cambiamos el sistema, hermanos, estamos jodidos y vamos a seguir siempre la misma. Yo no voy a hablar, hoy estaba sintiendo a un economista, un hombre de izquierda, que decía, estoy mal, porque le preguntaba en la radio, ¿no? Y decía, estoy mal porque realmente me siento mal, porque el gobierno progresista uruguayo, sobre temas extremadamente importantes a nivel internacional, no se ha expedido claramente. No se ha pedido contra la guerra en Irán. El gobierno progresista está callado. No se ha pedido en la masacre a palestinos, el famoso genocidio, que después de firmada la paz, al día de hoy, siguieron matando. Y hay 700 muertos. Desde el día que se firmó la paz, Israel sigue matando gente en Palestina. Es más, días pasados, 48 horas atrás, estaban pidiendo los palestinos que por favor dejaran enterrar a sus propios muertos. Sin contar que Netanyahu está aplicando la pena de muerte por intermedio de la horca, la muerte por horca, a los palestinos presos de hace 20 años. Y el gobierno uruguayo, progresista él, autopercibido de izquierda, no dice una palabra. Como tampoco dijo una palabra con el secuestro de Maduro. Y así podríamos seguir nombrando. Entonces yo me pregunto, honestamente, ¿cuáles son las diferencias? Y no las hay porque Uruguay es una economía dependiente. Y al ser una economía dependiente, es una economía fácilmente chantajeable. ¿Por quién? Por los buitres internacionales. Días pasados, el gobierno tuvo el gran honor, atiéndase bien, de que se reunió la cúpula, o la Marucho,
que se reunió la cúpula de la DEA en Montevideo. Nada menos ni nada más. Sí, esa DEA que fue expulsada de México, en su momento de la Argentina, de Bolivia, porque más allá del tema toxicodependencia, más allá del tema droga, se sabe que es una agencia de inteligencia que trabaja contra los gobiernos nacionales. Bueno, la reunión se hizo acá en Montevideo y los buitres rondaban haciendo planes para nuestra región, con el beneplácito del gobierno progresista. Como el que tiene el beneplácito del gobierno progresista de permitirle a Inglaterra, fíjense bien ustedes, que aviones de Inglaterra reposten en el Uruguay para seguir viaje a las Malvinas. O sea, está reconociendo tácitamente, y a vos no te lo cuentan, y a vos no te lo dicen, que reconocen que las Malvinas no son las Malvinas ni argentinas, sino que son las Falkland y pertenecen a Inglaterra. Hola, querida Lidia. Esa es la realidad que estamos viviendo de este gobierno progresista. Entonces yo me preocupo y me pregunto, no se puede avisar con 15 días que te van a echar. No pueden las empresas ni deberían, según Odone, decir, mire, dentro de 15 días por diferentes razones cierro y me voy. Porque ahí es donde vos podés evitar que te pase lo que le pasó a los compañeros obreros de Colonia, que cerró la empresa, fueron a trabajar, la empresa estaba cerrada, no pagó despido, no pagó absolutamente nada, y se fueron del país. Y quedó todo el mundo, decía, como botella de jardín. Pero Donne dice que eso, bueno, eso hay que evitarlo. Y ahí está la discusión de si esos 15 días, como se hace en todas partes del mundo, incluyendo a toda Europa, como directiva de la Comunidad Europea, el aviso de los 15 días. Y estamos hablando de un gobierno progresista. Y estamos hablando de un gobierno progresista que en su plan de seguridad, no solamente deja reunir a los halcones de la DEA en Uruguay, entonces Punta del Este nuevamente se convierte en la pobre Punta del Este, lo que te ha caído encima, como eso amigo, como eso no hay, sino que no hay plata para un montón de cosas en el Uruguay, como por ejemplo, combatir la pobreza, combatir el hambre y la pobreza de niños, pero sí hay plata para construir 2 cárceles de alta seguridad. Estamos hablando del gobierno progresista, estamos hablando del MPP, estamos hablando de, ¿se acuerdan? Del pingo de la señora Topolansky, que es el presidente de la República actual. ¿Se acuerdan cuando ella decía, este es mi pingo? Bueno, el pingo de la señora Topolansky. El pingo del MPP, el pingo del MLN, ese que está planteando cárceles de alta seguridad. Porque no hay plata para otras cosas. Yo me pregunto, así se lo pregunto a ustedes, porque yo no tengo las respuestas. O no tengo todas las respuestas, tengo algunas muy poquitas y algunas con toda seguridad van a ser equivocadas. Hola María, ¿cómo estás? Me pregunto y les pregunto, ¿hasta dónde vamos a seguir permitiendo toda esta ignominia, toda esta porquería que nos están tirando en la cara? Y todavía que se digan que son de izquierda. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que los pueblos latinoamericanos, como hace 72 horas Estados Unidos acaba de agredir a México diciendo que los estados fronterizos los va a invadir él y son de él porque tienen que combatir el narcotráfico? Y el gobierno uruguayo callado la boca, y si le preguntan algo dice, no, nosotros trabajamos para la paz, nosotros trabajamos, no hacemos declaraciones, es fácil, nosotros trabajamos de otra manera. Mentira, mentira.
Porque un genocidio es un genocidio. Una invasión a un país latinoamericano es la violación de su soberanía. Hoy ellos, mañana podemos ser nosotros, a no ser que nos arrastremos tanto que nos manden pelear como nos mandaron al Congo, a cuidar los intereses israelíes, porque eso estamos haciendo en el Congo, ¿no? Con casquitos azules, cuidamos los intereses israelíes y los intereses norteamericanos, de tierras raras, de tungsteno, de petróleo. Por eso nos mandaron al Congo. Los uruguayos que están en el Congo están cuidando eso. Más allá de los versos, de la paz y los cajos de paz, la realidad es otra. Como que están haciendo los soldados uruguayos, los destacamentos y más de 300 y pico, 400 soldados uruguayos en los altos del Golán. Son observadores. Y en el Congo estamos protegiendo la paz y que no se peleen. ¿Y en Haití? ¿Qué fuimos a hacer Haití? Sino a defender los intereses de los norteamericanos. Porque somos mano barata, mano de obra barata. Y todavía no se pudo abrir el libro que existe en la ONU de las quejas del comportamiento de los soldados uruguayos, que nosotros ya lo hemos dicho en Haití, cuando cambiaban un plato de comida por prestaciones sexuales, donde el gobierno dirigido por el señor Mujica permitió, aceptó, y como ministro el señor Fernández Huidobro, cuando vino aquel ciudadano a denunciar que lo habían violado, y enseguida dijeron que era mentira, que no pasaba nada, que era todo mentira, arreglaron con guita. Y si fuese tanta mentira, ¿por qué el gobierno Lacalle hizo muy bien, y yo lo apoyo, en ese punto en especial, de darle pasaporte uruguayo a más de 200 gurises haitianos? Porque se comprobó que eran hijos de soldados uruguayos. Y para que no denunciaran más, porque le iba a salir más caro y todo, se le pasa una pensión a través del Ministerio de Defensa y tienen pasaporte uruguayo, pero que se queden en Haití. Que se queden en Haití, porque esos mismos degenerados que cambiaron y agarraron a una niña, a una mujer, a un adolescente, por un plato de comida y una botella de agua, la dejaron embarazada. Y se vienen después para el Uruguay. Esas son lo que está pasando constantemente bajo nuestra mirada y no somos capaces de reaccionar a eso. Cuando hablamos de democracia, tenemos que saber de lo que estamos hablando. Y yo pretendo un Estado social de derecho, un Estado social de derecho con justicia social, un Estado social de derecho con justicia social que sea capaz de administrar un país de manera absolutamente diferente. No va a ser la DEA que nos venga a salvar de nada, sino todo lo contrario, si no somos nosotros mismos. Claro que tenemos problemas, seguimos siendo prisioneros de un falso relato salido del Club Naval de que el asunto era entre tupas y milicos. Y la verdad es que el asunto no es entre tupas y milicos, nunca lo fue, sino que el asunto es entre un pueblo explotado, entre trabajadores que ganan salarios de miseria y las burguesías nacionales. ¿Se recuerdan cuando Fernández Huidobro decía, no, estos somos combatientes? No voy a hablar de eso porque ya estoy cansado de hablar de esas cosas y los que conocemos un poco, que somos veteranos, sabemos que era una mentira muy grande. Sabemos que varias cosas, sabemos demasiadas cosas que a veces uno antes de irse a dormir y se acuesta no quiere
Les digo la verdad, no quiero saber tanto, porque me amargo. Yo vivo en paz con los hombres, pero vivo en guerra con mis entrañas. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Por lo tanto, no quiero saber tanto. Y no quiero saber tanto porque yo solo soy totalmente insignificante, no existo. Pero si fuéramos un montón, las cosas cambiarían. Si hubiera gente que reaccionase ante la ignominia, nada más que por un hecho humano. Fíjense en lo que estoy diciendo, nada más que por un hecho humano. Y decirle al gobierno uruguayo, pero ¿cómo? Tiran bombas sobre una escuela en Irán y matan a 17 niñas. El gobierno uruguayo no dice nada. El progresismo uruguayo no dice nada. El MPP, el Partido Comunista, el Partido Socialista, la vertiente artiguista, todos esos recontra izquierdistas y revolucionarios no dicen nada. Hacen un genocidio con el pueblo palestino, esos mismos no dicen nada. Esa es la realidad. Y no dicen nada, porque no se sienten presionados para decir nada, porque saben que después cuentan 4 mentiras y la gente los vota. Y ellos sirven conservando sus puestitos de $14.000 por mes y de $10.000 por mes. Entonces estamos todos contentos. Vos te quedaste con la ilusión de que habías votado y que habías influenciado en la realidad del país. Ellos se quedan recontentos porque vos les creíste y conservan sus privilegios. Y el pueblo en general, los que realmente producen, se quedan jodidos. Porque vuelvo a repetir, el problema no es de votar aquel o aquel otro, sino es un problema de sistema. Y es el sistema capitalista. Ese que tanto quería que te dijeron que había cambiado. Ese que te contaron que ya no era el mismo. Miren, no era el mismo. Acaba de masacrar al pueblo palestino porque ya había cambiado y ya no era el mismo. Estos bufones, serviles, tan bufones y tan serviles como presidente de la República y ministro como lo fueron en el Batallón Florida. Tan serviles y tan bufones como lo fueron siempre. Tan serviles y tan bufones y cobardes. Y cobardes. Que se dedicaron a transformarse en una mafia para lograr lo que querían. Y si no, que lo digan los compañeros del Movimiento por la Tierra. Si yo miento. ¿Cuántas chacras? ¿Dónde están las chacras del bebé? ¿Dónde están las chacras? ¿Qué hicieron para conseguirlas? Ah, sí, sí. Y gobernaron. Porque contaron un relato lindo, apoyado por el capitalismo. Incluso por un importante sector del ejército. Mire, fue el 14 de abril hace 2 días atrás. ¿Ah? Cuando asesinaron, porque ni siquiera enfrentamiento pudo haber, porque estaban comiendo, y entraron a la calle Almería, todos lo saben, el ñato y Cámpora estaban en un berretín que había contra el techo. Cuando tiraron 3 tiros, el ñato empezó a gritar, no tires que soy yo el ñato. Le decía, le hablaba a la policía, a Campos Hermida en particular, que era muy amigo de él. Y le ordenó a Cámpora, dicho esto por Cámpora. Cuando el periodista le pregunta, ¿y usted por qué no rompió? Porque el ñato me dijo que no tenía que romper ningún papel. Yo empecé a romperlo, pero el ñato me dijo, no rompas nada. En los papeles había direcciones, nombres, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, ustedes se recordarán, en una entrevista de radio donde el ñato hablaba de aquí, de allá y de más allá, hubo una llamada de teléfono.
Y hubo una llamada de teléfono de uno de los botones de inteligencia. Y le dijo, ñato, ¿por qué no te callas la boca? Porque nosotros llegamos a Almería, porque a vos te gusta hablar por teléfono. Fuiste vos que nos llevaste a la calle Almería. Enseguida se hizo un silencio en la radio, el ñato cambió de ahí, pipi, y se terminó el problema. Esa es la gente que nos gobernó. Esa es la gente que se le dijo compañeros. Esa es la gente que eran recontra revolucionarios. Y esa es la gente que en base a ese relato llegó a ser lo que son hoy. Un sector de derecha dentro del Frente Amplio. El pingo de la Topolaki. Y no aparecen los archivos. Qué bueno sería que aparecieran todos los archivos. Aparecieron nada más que unos archivos, quizás los menores. Los archivos de los verdes no aparecieron, porque sería bueno que aparecieran. Y es verdad que van a tener carne podrida. Pero también es verdad, y yo se los puedo garantizar, que si bien traen carne podrida, también dice verdades. Y se lo digo a ustedes, porque desgraciadamente aparezco yo en los archivos como un montón de compañeros más, y al leerlos en los archivos de la Berruti, me doy cuenta claramente quién era el traidor y quién era verdad y qué era mentira. Es verdad que traen carne podrida, pero también es verdad que tiene verdades. Y sería bueno que en un gesto de democracia se pongan arriba de la mesa para que la gente lo sepa, la gente se entere. Para que no sigan. ¿Por qué no lo hacen? Y no lo hacen por dos causas. Creo yo. Y creo no equivocarme. Visto lo visto. Porque estoy hablando con el diario del lunes. Es difícil equivocarse con el diario del lunes. Hay que ser más que nabo. No lo hacen porque por un lado chantajean. Y por el otro lado les sirve que sigan creyendo en este relato. Porque si muchas cosas que han hecho los gobiernos progresistas las hubiera hecho un gobierno de derecha, no las hubiera podido hacer. Porque estaría toda la gente en la calle. En cambio, este relato es el que tiene adormecido a un montón al pueblo uruguayo. Y es el relato que le permite al capital financiero internacional, al FMI del que nadie nunca habla y de cual Odone es asesor. Sí, el ministro de Economía del Frente Amplio, del progresismo, es un hombre del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. O sea, estamos intervenidos por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial. Más allá de las declaraciones. Porque hablar se habla fácil, después los hechos se imponen. Por eso titulaba que la realidad mata cualquier relato. Porque la realidad es eso, vos la ves. Y sería bueno que el pueblo uruguayo tuviera en sus manos los archivos de los milicos. Esa es una realidad que hasta el día de hoy seguimos pensando. También yo saqué en mi Facebook días pasados, como lo hago siempre y lo voy a seguir haciendo, que esto quede bien claro, y pregunté quién fueron los mandantes y quién el ejecutor de un excelente hermano de la vida, compañero y hermano de la vida, como era Ronin Escarcela. Un señor, que no voy a dar el nombre, que me dijo, tenés que decirlo, que cobardes de mierda, no lo dicen, esto, lo otro, lo otro. Y es verdad, pero para decirlo hay que tener las pruebas concretas, y las pruebas concretas ya se murieron las dos.
las pruebas concretas, ya se murieron las dos, tanto el mandante como el ejecutor. Y esa es la realidad. Y en 15 años de gobierno progresista, en lo que va desde teniendo al ministro de Economía, al ministro del Interior, al ministro de Defensa, al presidente de la República, compañeros de Escarcela, nadie se preocupó por saber quién lo había matado. Qué raro, ¿no? Tenían al presidente de la República, tenían al ministro de Defensa, tenían al ministro del Interior, todos tupomaros ellos, igual que el Ronnie. Y no se pudo saber jamás quién mató al Ronnie. Misterio de este país, ¿no? Misterio de este país. Entonces, en esta gran mentira, en esta gran burbuja de mentira que vivimos, vuelvo a repetir, tenemos un gobierno que no ha sido capaz, no hemos sido capaces, como gobierno. Salud, salud hermano, salud Héctor. No hemos sido capaces, nosotros, culpable yo, el primero, o uno de los tantos, como quieran ustedes. El primero o uno de los tantos. Y no haber sabido, no haber podido aclarar determinadas situaciones, como la de Ronnie Escarcela. Porque cuando vino la inteligencia a la casa del Ronnie, estábamos esperando el cuerpo, estaban las hijas de Ronnie, estaba Marta sentada al lado mío, había otro compañero que no voy a decir el nombre, estábamos ahí acompañando a Marta. Y lo único que dijo ese hombre, cuando miramos así, era una casa, la casa estaba ya en el fondo de un gran terreno, entonces lo veía venir de lejos. Y lo vimos, obviamente, estábamos sentados ahí en el living con Marta. Marta Barbazul, estoy hablando, la compañera de Ron y sus hijos. Y por supuesto que lo vimos venir de lejos. El tipo vino caminando pausadamente, dijo buenas tardes, permiso. Yo me iba a levantar para correrme ahí, para un costado, y Marta me agarró la pierna así, me dijo, para que me quedara. Me quedé ahí callado. Y este señor de la inteligencia uruguaya, de la policía, la miró a Marta y dijo, señora, le vengo a decir mis pésames. Y Marta lo miró. Usted sabe, como sé yo, que nosotros no tenemos nada que ver. Claro, el tipo se estaba cuidando de salud. Dijo, ahora se nos viene la noche a nosotros. Entonces fue a aclarar que ellos no tenían nada que ver. Pero dijo más. Una sola frase que nos impactó a todos. Dijo, saben que estos son problemas entre ustedes. Eso fue lo que dijo Campos Hermida. Después la vida lo comprobó. Entonces, vamos a terminar con los versos, vamos a terminar con los relatos y vamos a tratar de no vivir en el pasado, pero no lo podemos olvidar. Nos tenemos que tratar de proyectar hacia el futuro, mirando hacia adelante sin olvidar el pasado y los errores que cometimos, que fueron muchísimos, para conquistar entre todos, desde abajo, una sociedad donde se puede instaurar un Estado social, llamémoslo como quieran ustedes, un Estado social de derecho, un Estado social de derecho con justicia social, que es lo mínimo que tenemos que pedir para que nuestros hijos, nuestros nietos, las futuras generaciones, los trabajadores, puedan vivir mejor y ser una sociedad más digna. Porque las sociedades que llevan guardando y olvidando, que no se olvida, porque no se olvida, fíjense ustedes lo que pasa en España hasta el día de hoy, todavía se siguen abriendo tumbas de la Guerra Civil Española, porque de padres a hijos, de abuelos a hijos, hoy están los nietos
se fue dando la información y se quedó la información en lo que se llama la transmisión oral. Y hoy llegó, desde ya hace un tiempo, se instauró una comisión y empezaron a abrir tumbas colectivas. Porque no era verdad lo que dijo este sabandija de Mujica Cordano, expresidente de la República, que cuando nos muéramos todos, dijo, esto se va a olvidar. No, no se va a olvidar. Y no se va a olvidar las traiciones cometidas por ustedes a los compañeros que entregaron, a los compañeros que, a otro tipo de compañeros, y no se va a olvidar todo lo que pasó en este país, si no empezamos a meter luz desde ya, para que las nuevas generaciones puedan ser realmente libres, por lo menos de pensamiento. Esto es un tema que tenemos que rever, es un tema que tenemos que ver, discutir y poner arriba de la mesa, como debemos ver, discutir y unirnos, hermanos, compañeros, por abajo, sin diputados y sin senadores, en 3, 4 puntos en común, para salir a trabajar con esos puntos y salir a la calle a defender nuestros intereses. Porque nuestros intereses son los intereses de los de abajo, son los intereses de los más. Y nos quejamos de la seguridad, y nos calienta el guacho pastabacero. Y sí, pero miren que, sin ser tiernos, la realidad es que son producto de la sociedad que vivimos. Porque a nadie le gusta vivir en la calle. A nadie le gusta vivir en un cante. ¿Y cómo llegaron ahí? Pongámonos a pensar, ¿cómo llegaron ahí? Y llegaron ahí por razones económicas. Llegaron ahí porque eran obreros, trabajadores, que fueron despedidos, que se quedaron sin laburo. Y empezó a trabajar, que hoy te cortan la luz, mañana te cortan el agua, pasado no pagas el alquiler y te echan de tu casa y no tenés dónde ir. Y esa es una de las líneas que engrosan los asentamientos, como que engrosan la gente que vive en la calle. Yo no me como que todo es lindo y parejito. No, yo sé que es verdad que en la calle viven un montón de gente salida de los penales y que no tienen a dónde ir. También es verdad que vive en la calle un montón de gente que tiene problemas de carácter psiquiátrico. Sí, también es verdad. Pero también es verdad que cuando vos encontrás en el cantero de Avenida Italia 5 cartones, una fogatita y una señora con 2 niños, no es que le guste vivir ahí. ¿Y vos qué le vas a pedir a esos niños cuando vengan más grandes? ¿O qué le vas a pedir a la botija que vive en Alicante? Como decía la murga, soy el tiro que te ha salido mal, lleno de bronca, lleno de odio hacia los demás por la situación que vive. ¿Qué le querés pedir? ¿Que salga a repartir flores o que te salga a reventar la cabeza y sacarte aunque sea 20 pesos? Porque no es humano. Porque vos no lo harías, ¿qué sos? Vos fijate, te quedás sin laburo, te quedás en la calle y muerto de hambre. Tenés 2 hijos y ves que pasa el coche eléctrico súper lujoso una vez, 10 veces, 20 veces. Y mirás para el otro lado y ves el restaurante lleno de gente. ¿No vas a tratar de garroñar algo? Entonces no tenés sangre en la vena. Por eso digo y sigo insistiendo que la propiedad privada es un robo. Aunque alguien dijo que me iban a venir a robar a mí.
porque yo decía que la propiedad privada es un robo. Y bueno, vamos a ver, acá estoy. Porque, ¿qué pasa, amigos, compañeros y vecinos? De aquí no salimos así nomás. De aquí no salimos solos. De aquí y de esta situación o salimos conjuntamente con nuestros hermanos latinoamericanos y en particular de la región, o no salimos. Y el parir una sociedad donde puedas construir un Estado social de derecho, con justicia social, no es cosa de chiflar y hacer botella, ni cosa de lindas declaraciones, porque la clase obrera uruguaya, nadie le regaló nada. Nadie le regaló nada. Fueron huelgas, fueron paros, fueron luchas diferentes, fue cárcel, fueron muertos. Y no estoy hablando nada más que de la lucha de la clase obrera uruguaya. No estoy hablando de otras cosas. Estoy hablando de las 8 horas de laburo, de la licencia, del aguinaldo, de las horas extras. De eso estoy hablando. Y no va a ser fácil salir de esta situación. Porque no es fácil tocar los intereses de los capitalistas. No es fácil. Y mucho menos fácil es cuando tienen amortiguadores sociales como es el progresismo y los demás partidos políticos, que son capaces de bailar un minué, la marcha Garibaldi o el trovador. Mientras tanto comen gofi y chiflan, porque son unos cracks, te hacen un asado bajo el agua y vos te quedás contento. Porque les pagan para eso. ¿O por qué te crees que gana 14 lucas por mes? Verdes. Es verdad, Humberto. Es así. ¿Tá? Entonces, si no entendemos estas cosas, si no entendemos que tenemos que empezar a hablar claro, si no entendemos que no pasa por el tema electoral, sino por la unidad del pueblo por abajo y particularmente por la unidad por abajo de los trabajadores. Si no entendemos estas cosas, y estamos jodidos. Y vamos a seguir jodidos cada día más. Porque con cárceles de alta seguridad vos no arreglás nada. Vos no arreglás nada. El otro día se le escapó al miembro del sindicato de... no sé cómo se llama ese sindicato de cuidadores, no sé cómo se llama, de los llaveros de las cárceles. Yo le digo llavero porque en mi época, cuando estaba en Cana, le decíamos llavero. ¿Está? De lo que cuida la cárcel, el tipo decía, mire, no hay personal. Fíjese que yo de noche, cuando me toco el turno de la noche, soy yo solo. ¿Y sabe cuántos tengo? Tengo 300 presos, pero soy yo solo. Tenemos cárceles, y ahí es donde a mí me prendió una alarma, que están vacías, porque le falta personal. Pero sin embargo, tenemos guita para hacer otras 2 cárceles nuevas, de alta seguridad público-privada. Y esa es la solución que le dan a la seguridad. De repente la seguridad pasa por empezar a asegurar un churrasquito todos los días arriba de la mesa para todo el mundo. De repente la seguridad pasa por un buen plato de guiso. De repente la seguridad pasa porque desde chiquitos los obligamos a ir a la escuela. Quieran o no, de repente la seguridad pasa por obligar a los padres a laburar. De repente la seguridad pasa no mandándolos a los cuarteles como pasó ahora, porque yo no sé si ustedes saben que este bocho increíble del INAU acaba de mandar a trabajar y a aprender al 9º de caballería a los gurises que se quisieron escapar los otros días, cuando la propia ONU reconoce el derecho del preso a escaparse, porque es un hecho humano
Entonces lo mandaron al noveno de artillería, ahí en la calle General Flores, porque dice que los mandaron a aprender carpintería y herrería. Sí, claro que sí. Son las soluciones que te dan. Autoritarias, vengativas, sí, vengativas, porque se están vengando de los de abajo. Porque ellos en sus escritorios de lujo, con sus sueldos de lujo, hablan, escriben y determinan, porque tienen el poder, o por lo menos parte del poder. Y nosotros los aceptamos. De repente la seguridad pasa por darle trabajo a todo el mundo. Que lo hay cosas para hacer en este país. Hay mucho para hacer en este país. Y tenemos 200.000 trabajadores que no tienen laburo. Y el tener laburo no, si vos se lo das, el Estado se lo da, no es opcional. No es opcional. Y como somos tan capaces de todo esto, en un país laico, la Junta Nacional de Droga, mandada por el presidente de la República, hizo una reunión con todas las religiones para que los ayuden a rescatar a la gente de la droga. O sea, el Estado laico, teóricamente, por lo menos la Constitución dice eso, renuncia a su poder de Estado, a sus potestas de Estado, y se lo pasa a las religiones. A los evangelistas, a los mormones, a los judíos, a los católicos, a los otros, y a no sé cuántas religiones más. Porque ahí aparecieron religiones que yo ni conocía, que estaban en el Uruguay. Entonces ellos le dicen que ocupen el lugar del Estado. Señores, nosotros somos un país laico. La burguesía de esa época escribió una constitución laica. Y eso es lo que estamos viviendo. Cárceles de alta seguridad, religiones que se ocupen de la gente que tiene problemas de drogadicción, no el Estado. Te portás mal y terminás aprendiendo, entre comillas, carpintería en el ejército, o herrería. Hay un genocidio y chiflan y comen gofio. ¿Queremos seguir viviendo así? Yo no quiero seguir viviendo así. Y voy a luchar para que no siga así. Y voy a luchar para juntarme con 10 locos como yo. Que seamos capaces de decir no. No. A esta situación, no, se termina. Sin miedos. Porque el miedo es tu principal enemigo. Y eso se lo puedo decir yo. Que me cagaban las patas cuando me agarraron en cana. Pero tuve suerte. Pero me cagaban las patas, ¿qué crees que te diga? Que te diga que soy un héroe, no lo soy. Ni nunca nadie fue un héroe. Todos tenían miedo. Y era lógico. Uno con más suerte y otro con menos suerte. El problema es superar el miedo. Y lo superás. Y lo superás si querés superarlo. Otra gente no lo pudo superar. Hasta el día de hoy. Entonces el miedo es tu principal enemigo. Es el que te inmoviliza. El que te dice cuidado. ¿Cuidado de qué? ¿De quién? Si es por amenaza, puta. Puta, si fuera por amenaza. Hacía rato que no estaba acá. Y no porque soy un héroe, simplemente porque soy un porfiado. Y dijeron, compañero pelado, sos un reporfiado. Sí, soy un reporfiado porque creo lo que digo. Y atrás de mis palabras pongo los hechos. Y no es un problema de ser guapo, ni de ser macho. No, no, es un problema de convicciones.
El problema es que por que más miedos tengas, la historia te dice, de este país, no la historia de la Conchinchina, de este país, que ningún ternero se salvó volando. Podrás llegar después al matadero que otros, pero vas a llegar al matadero. Como pasó. ¿Cómo pasó? Entonces, yo me voy a quedar por acá. Simplemente con una reflexión. Y les pido a ustedes, hermanos, les pido a ustedes, compañeros, que reflexionen. Que reflexionen si son necesarias cárceles de alta seguridad. Si es necesario que se mande a gurises del INAU a un cuartel a aprender carpintería y herrería porque se escaparon. Si es necesario abrirle las puertas de par en par a las religiones a través de la Junta Nacional de Droga y que el Estado renuncie a su rol o a una parte de su rol, si es necesario escuchar a estos blabletas como el Pacha, el cual lo conocemos muy bien, demasiado bien, y seguirle la corriente, que se convirtió en el pastor del MPP, es un pastor ahora. Él predica. Me quedo por acá, dejando para que ustedes lleguen a sus propias conclusiones. Pero me gustaría, si fuese posible, que entre esas conclusiones se pregunten qué carajo podemos perder, por qué no nos unimos en 3-4 puntos y empezamos a trabajar sobre esos 3-4 puntos. Una persona, y termino aquí, que nos enseñó a todos, después de darle 2 cachetazos a la burguesía de turno, que esta sociedad tenía una cara y una careta. Y le arrancó una careta, con la ayuda de todos. Y también nos dijo que el arroyo da muchas vueltas, pero sabe dónde va. Arriba los que luchan y no transan. Hasta el próximo jueves, compañeros. Gracias por estar ahí. Salud.